Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Porque la gente lo que está pidiendo es una solución al problema, ¿no? Sí. Algo inteligente, dices tú. Hacemos la pausa y regresamos para que nos expliques desde el punto de vista del IDUCA cómo se puede allanar el camino para detener los altos índices de criminalidad que afectan al país. Volvemos. Crecer, incluir. Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, está con nosotros esta mañana. Dos temas estamos abordando con Benjamín. El tema de la utilización de la Fuerza Armada para el combate de la criminalidad y también esta entrega de una condecoración y homenaje póstumo a los 6 sacerdotes jesuitas que va a entregar precisamente el presidente de la República, este gobierno, durante un acto que se va a desarrollar en los próximos días. A ver, Benjamín, si no es la utilización de la Fuerza Armada, fíjate que hay un clamor, como ya lo dijimos, que la gente está pidiendo que se enfrente a este fenómeno, este problema, avala la utilización de la Fuerza Armada y por lo tanto el presidente de la República tiene que hacer eco de ese llamado, ¿no? De ese clamor de la población salvadoreña. Pues es un cáncer, es una enfermedad que ya tienes ahí, que por lo tanto la parte preventiva será para futuro, no para enfrentar esta situación que tiene que ser coercitivamente. ¿Más policía en las calles en este momento o más ejército? Si no es el ejército, entonces, ¿cuál es la salida inteligente que se está planteando que se tiene que dar? Bueno, primero, tomar medidas de inmediato. O sea, esta es una medida de inmediato. Es una medida inmediata, pero no es la correcta. Sí, vale. Estamos de acuerdo que se incremente el número de efectivos de seguridad, pero que tengan las capacidades y los recursos para hacer este trabajo. ¿Sí? Los soldados no lo tienen, así, de plano. No hay dónde perderse, porque hay 15 años que se ha estado así. Entonces, retiro progresivo de la Fuerza Armada, ¿verdad?, de tareas de seguridad, de patrullajes, no incrementar el número de efectivos de la Fuerza Armada y darles más funciones que las que tienen ahora, que las que han tenido durante estos 15 años. O sea, estamos de acuerdo, solo que no en la forma, ¿verdad? En el fondo sí, se necesita más patrullaje, más disuasión, etc. Se necesita además, pero esta medida por sí sola, no resuelve el problema. Se necesita además, de inmediato, ¿verdad?, desarmar o desarmamentizar El Salvador. ¿Con qué instrumentos se matan en El Salvador? El 80% de los crímenes se cometen con armas de fuego. Entonces, es una medida que ya se debería de haber tomado. Progresivamente también, si querés, ¿verdad? Empezando por los delincuentes. Una medida que no depende del Ejecutivo, sino que de la Asamblea Legislativa, hacer todas las reformas necesarias. Sí, pero el Ejecutivo tiene iniciativa de ley. Claro. ¿Sí? O sea, yo no estoy echándole culpa a nadie. Yo estoy planteando lo que creo que se debería de hacer. Creemos que se debería de hacer. Desarmar, o sea, desarmamentizar El Salvador. Y empezando por los delincuentes. O sea, yo estoy convencido, y van a poner el grito en el cielo quizás, que uno de los grandes problemas que tiene El Salvador es el crimen organizado y la narcoactividad sobre todo. Y que la narcoactividad tiene que ver también con las pandillas. ¿Verdad? Hay gente que dice que no, que confundirlas, que no. Realmente desde el narcomenudeo hasta la distribución de la droga, etcétera, las pandillas tienen mucho que ver. Entonces, desde esa perspectiva, debería de plantearse trabajo de inteligencia de inmediato, ¿verdad?, de inteligencia policial, con el apoyo, si es necesario, si te vas a enfrentar, ¿verdad?, a una banda organizada, armada hasta los dientes, no vas a mandar a los policías con su escopeta, ¿verdad?, o con su revólver 38 o su 9 milímetros. Entonces, ahí puede ser que para esa situación excepcional, ¿verdad?, debería de plantearse la posibilidad del refuerzo, que eso no quiere decir de que ande patrullando la Fuerza Armada. No sé si me explico. Para situaciones, ahí sí son situaciones excepcionales, ¿verdad? Si vas a entrar... Para casos específicos. Sí, a una banda de narcotraficantes, a una tropa Ahora, de Benjamín, ¿tú crees narcotraficantes. que...? Pero faltaría. Entonces, todo esto es desde la perspectiva inmediata, para que la gente tenga respuestas, para que reciba señales de que se esté entrando en serio, ¿verdad?, con la coerción, ¿verdad?,
contra los criminales y que se reduce en serio también y sustantivamente la cantidad de violencia que hay en el país, ¿verdad? Los niveles de inseguridad. Pero todo eso debe ser en el marco de una política criminal, o sea, de una política contra el crimen, de Estado, una política de Estado, perdón, contra el crimen, que contemple lo que decías, la prevención, la represión ya más sistematizada sobre la base de la inteligencia policial, la reinserción o la reeducación, rehabilitación de los delincuentes en los penales, hay que revisar todo el sistema penitenciario, y su reinserción, porque si salen de la cárcel y no tienen que hacer, ¿verdad? Probablemente van a volver a lo mismo, si no les queda ninguna posibilidad. Pero todo esto en su conjunto tiene que ver con el combate a la impunidad. Y yo creo que lo único que no se ha aprobado en este país, se ha aprobado de todo, ¿verdad?, es encarar los hechos del pasado. Demostrarle que en este país no se va a permitir ningún tipo de impunidad. ¿Por qué digo esto? Hay gente que dice, no, este está clavado en el pasado, tiene algún su trauma con alguien ahí, todo eso. No, hombre, porque las experiencias de la historia de la región nos demuestran que Pinochet, Fujimori, Montesinos y otros grandes violadores de derechos humanos también estaban metidos en la corrupción. Porque si tienen todo el poder dictatorial, autoritario, nadie los controla. Entonces, estos que han sido grandes violadores de derechos humanos, también aquí en El Salvador, habría que ver si tiene relación con la corrupción, y la corrupción afecta la calidad de vida de los países, de las sociedades. ¿Por qué? Porque reduce los presupuestos, ¿verdad? Y esos dineros, las arcas del Estado son saqueadas para ciertos grupos de poder o para ciertos individuos que tienen todo el poder o tuvieron todo el poder y que quedaron intocables después del conflicto. Hay estudios, ¿verdad?, que se han hecho, que en la región, los países donde se han realizado más procesos penales contra perpetradores de violaciones de derechos humanos, contra grandes violadores de derechos humanos, son los países que tienen mejores índices de democracia. En Perú, ahora en noviembre se va a revisar la sentencia condenatoria de Fujimori y no hay ningún escándalo, el país sigue normal, con sus problemas, con sus dificultades, pero sigue normal. En Chile también, en Argentina también, en Uruguay también acaba de decretar la Corte Suprema de Justicia la nulidad de la ley de caducidad, ¿verdad?, que se aprobó hace años para permitir la impunidad. El Salvador es el único país, ¿verdad?, donde no se ha hecho nada en esta materia. ¿Por qué no probamos? No sé. A ver, Benjamín, déjame retomar este tema del ejército y esta situación de la seguridad pública en el país. ¿Tú crees que ya se agotaron todos los recursos de parte de la Policía Nacional Civil? Es que hay quienes creen que